Seguimos felicitándole en el amor de Cristo Jesús. Y bueno, pues ¿verdad? Yo conocí al grupo Siloé hace más de 30 años, ¿verdad? A su papá del hermano, a sus hermanas que tocaban allí, unas niñas, ¿verdad? Y ¿cómo nos acordamos? Si vas a bendecir, abre tu boca. Muy famoso ese coro. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya después conocí al hermano que cuando ya empezó a servir a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Creo que tocabas el bajo, hermano, algo así. Sí, algo así. Yo veía una persona así altota que tocaba así un bajo, ¿verdad? Algo así. Y bueno, pues gracias a Dios, hermano, pues aquí estamos sirviendo en esta zona de Calpulalpan, Tlaxcala. Y bueno, pues el siervo de Dios, Joaquín Vandala, le tocaba esta bendición de darle el mensaje, pero a causa de enfermedad, ¿verdad? Me dijo, hermano, pues súpleme. Así que desde ayer estuvimos supliendo al hermano, estuvimos en Benito Juárez en un aniversario y hoy estamos aquí con la ayuda del Señor. Bien, vamos a leer la bendita palabra de Dios y les invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 86 y a continuación vamos a hacer una oración a Dios por este momento. Salmo 86. Vamos a leer el versículo número 4 y a continuación vamos a hacer una oración a Dios por este momento. Gloria a Dios. Salmo 86, 4 y oramos a Dios. Dice así: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Oramos a Dios. Padre bendito y santo, en el nombre de Jesús estamos aquí, Padre, Señor, para dar gracias por estos 60 años de vida que tú le das a tu siervo. Señor, y antes de hacer una oración especial por él, Señor, queremos escuchar tu bendita palabra. Señor, bendice esta enseñanza. Señor, derrama de tu gracia, toma mi vida en tus manos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, para poder expresarme delante de tu iglesia. Y así, Padre, seamos bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice a todos los que hoy nos visitan, sus familiares, almas nuevas, creyentes, simpatizantes. Bendice sus almas por Cristo Jesús. Tú has dicho que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy hemos leído lo que ha salido de ti, Señor. Pues bendícelo y haz viva esta palabra y eficaz en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. El apóstol San Pablo, se dice que, hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué puedo decir, hermanos? Es uno de los hombres, hermanos, que después de Cristo ha sido un gran cristiano, un gran siervo de Dios. Y este gran hombre de Dios, hay quienes hasta los ponen como generales de Dios. Pues él en una ocasión le dijo a la iglesia: orad en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Pero también decía: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi
boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, que resueltamente hable de él como debo hablar. Así que, hermanos, este hombre de Dios, este siervo de Dios, pedía a la iglesia que oraran por él. Por eso en esta tarde quiero que consideremos la oración que debemos hacer por el siervo de Dios. Sí, hermanos, es muy importante, es esencial. Alguna ocasión leí de el príncipe de los predicadores. Dicen que Jesucristo era el príncipe, pero bueno, a este hombre llamado Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Y hermanos, en una ocasión que lo visitaban unos hermanos, él les enseñó las instalaciones del templo, pero también dice que los llevó al sótano del templo, donde, hermanos, había muchos hermanos de rodillas en oración. Y él decía, allí radica a sus invitados, ¿verdad?, el poder de esta iglesia, y también, hermanos, la fortaleza que él recibía de parte de Dios. Así que, amados hermanos, la oración que debemos hacer por el siervo de Dios es muy importante. En donde hemos dado lectura, este es un salmo que lo escribe David. Y él dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Hermanos, los siervos de Dios, a veces alguien dijo que, no sé cómo puedo decirlo, hermanos, pero somos como el payaso. El payaso, hermanos, muchas veces se presenta a hacer su función para hacer reír a la gente, pero muchas veces ellos llegan a sufrir situaciones difíciles, también lloran, pero a veces pues tienen que hacer ese trabajo, ¿verdad? Y por eso digo así, hermanos, que muchas veces el siervo de Dios, hermanos, pasa por situaciones difíciles. Hermanos, a veces hay siervos de Dios que suben a predicar, que suben al altar, a veces con unas luchas tremendas, hermanos, a veces con angustia, con dolor, con sufrimiento, hermanos. No lo demuestran, ¿verdad? Hasta parece que no tuvieran problemas, parece que a ellos no les pasa nada. No, hermanos, nosotros somos iguales a ustedes, de carne y hueso. Aquí no hay hermanos super pastores. No, hermanos. Así como ustedes sufren, también sufrimos. Así como ustedes luchan, también luchamos. Y a veces es más difícil, porque usted puede sentarse en esa banca y tranquilo, pero los que estamos muchas veces predicando la palabra de Dios, tenemos que dejar a un lado nuestros sentimientos, a un lado nuestros problemas, y predicar la palabra de Dios en medio de cómo nos sintamos. Hermanos, de veras que servir a Dios no es cosa fácil, ¿verdad? Yo antes, cuando era niño, como dice la Biblia, pensaba como niño, y yo cuando me sentaba en una banca del templo decía: re fácil estar allí, nada más es cuestión de empezar a hablar a diestra y a siniestra, a hablar lo que se ocurra,
Pero no, hermanos, ¿verdad? En esta junta de zona el hermano Vandala nos decía, ¿verdad?, acerca de nuestro trabajo, que teníamos que esforzarnos por hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y nos decía del predicador, que entre más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó al pueblo. Buscó palabras rectas, palabras bonitas y bueno, hermosas, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos. No es fácil. A veces tenemos que decirle, Señor, ¿y ahora qué hablo? ¿Qué le digo a tu pueblo? Porque no podemos hablar nada más por lo que se nos ocurra. Tenemos que ir al Señor, dame una palabra, porque mis palabras se las lleva el viento, pero solo tu palabra es viva y eficaz. Así que, amados hermanos, la oración que debemos hacer por el siervo de Dios: alegra el alma de tu siervo. Miren, el rey David, él es el que hace esta oración. Él estaba pasando, hermanos, por una situación difícil, y él le decía a Dios: inclina, oh Jehová, tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy pío. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Miren, hermanos, hay momentos de veras tremendos que a veces vive el siervo, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión le decía: Señor, mejor me voy a mi casa, ya hasta aquí, Señor. Si los grandes han dicho eso, tenemos a un profeta Elías, ¿no? A un Jeremías, hermanos, que aún decían: ya, Señor, ya no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Pero, hermanos, a mí cuando yo decía, Dios, pero qué pena, voy a regresar a mi iglesia otra vez y todo derrotado. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Y recuerdo que en una ocasión le dije a alguien, acompáñame. Ahora no quería estar solito en el templo, ¿verdad? Le digo: si quieres, ahí acuéstate. Y yo fui al altar a decirle al Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia, necesito de tu gracia. Hermanos, a veces el siervo pasa momentos difíciles. Hermanos, el salmista los vivió, y él solito le decía a Dios: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Hermanos, él oraba por sí mismo, pero, hermanos, él estaba al frente de un pueblo. Así como nuestro hermano está al frente de la iglesia, todo pastor está al frente de un pueblo, y ese pueblo, hermanos, es lo que debe de hacer por el siervo: orar. Alegra el alma de tu siervo. En una ocasión un siervo me decía, y cómo lo recuerdo, dice un día, no sé qué pasó, pero hubo así un disgusto con mi esposa. Porque a veces piensan que los pastores, ay, somos la pareja ideal y que nosotros, ay, Dios mío. No, hermanos, también nos enojamos, también nos molestamos. Y en esa ocasión el siervo me decía, o nos decía, me molesté, no sé qué pasó, y y me tocaba dar Santa Cena. Dios mío, y me sentía mal. Así que fui a mi esposa y le dije: perdóname, ya perdóname. Y ya nos abrazamos, lloramos y gloria a Dios subí. Sí. Hermanos, a veces hay siervos que hay tristeza en su corazón. Ya lo decía su hijo. Hay pastores, hermanos, que tienen a sus hijos, pero, ¿verdad?
A veces muchas veces los siervos sienten tristeza al ver a sus hijos, ¿verdad?, descarriados, y a veces la iglesia criticando, ¿verdad? Ay, eso que es hijo del pastor, y que eso que es hija del pastor. Y hermanos, ¿cómo creen que se siente un siervo? ¿Verdad? A veces hay situaciones difíciles, Señor, y a veces, hermanos, se siente tristeza. Y Señor, pero, ¿verdad?, ayúdame. Y Dios ayuda. Pero qué hermoso cuando la iglesia también ora por el siervo, ¿verdad? Alegra el alma de tu siervo, hermanos, porque Dios quiere que le sirvamos con alegría. Pero necesitamos también, hermanos, que la iglesia ore por nosotros. No, pues a veces muchos piensan, no, pues que él ore, por eso él está de lleno de, ¿cómo se dice? Sí, de servicio completo, ¿verdad? Hay quienes, hermanos, miren, Dios mío, los domingos, Señor, dame la palabra. No, los hermanos hasta llegaban retarde. Hay quienes ni iban al culto, y mientras uno, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Y hermanos, hay hermanos que ni se preocupan qué es lo que va a predicar el hermano. No, hay que pedirle a Dios, Señor, dale el mensaje, ilumínalos, sean participantes, hermanos, del ministerio del siervo. Sí, hermanos, cuando un siervo recibe una palabra de Dios, qué alegría, hermanos. Hay una alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. Oh, así que, hermanos, esta debe de ser la oración de todos nosotros, hermanos, por su siervo. Amén. Que sirva con alegría, ¿verdad? Como dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿qué? Con alegría y no gimiendo, ¿verdad? Sí, así que, hermanos, qué hermoso es cuando entonces el siervo sirve con alegría, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y que tiene que pasar momentos difíciles, sí, pero hay una iglesia que ora, amén. Pero, ¿qué más dice la escritura, hermanos? Vamos a leer, por favor, el Salmo 20. Vamos a leer el Salmo número 20. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer del 1 al 6. Leo el 1 y ustedes el 2, y dice así: Óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Nosotros nos alegramos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Ocupen su lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la oración que debemos hacer por el siervo de Dios. Y este salmo, hermanos, también es un salmo de David, pero que, hermanos, él lo tomó. Este salmo era una oración, hermanos, por el ungido. En este caso, el rey David, como rey de la nación, como el pastor de ese pueblo, Dios lo levantó, hermanos,
porque los siervos no se ponen solos. No, hermanos, muchos nunca pensamos, ¿verdad?, estar en el ministerio, ni lo deseábamos, no porque era algo, no, porque pues no, nunca nos sentimos capaces, ¿verdad? Ni somos capaces, pero Dios, hermanos, al que llama capacita. Y bueno, hermanos, el pueblo sabía que, hermanos, el rey tenía que hacer las guerras de Jehová. El rey, hermanos, ellos eran los que salían primero, ¿verdad? No es como el cuento que en una ocasión escuché, donde el general le decía al soldado: soldado, y estaban las balas bien duras, ¿verdad? Y soldado, salga de allí, enfréntese. Pues salga primero mi general y después yo, ¿verdad? Hermanos, no, aquí el rey tenía que ir, hermanos, al frente. Sí. ¿Se han leído las historias de las crónicas de los reyes, hermanos, cuando salían a la guerra? Y ahí iba, hermanos, al frente. Hermanos, y la oración que debemos hacer por el siervo de Dios, hermanos, es para que tenga, como dice aquí, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Sí. Así que la oración que debemos hacer por el siervo de Dios es que tenga éxito, es que tenga triunfo, es que tenga victoria. Amén. Porque era tremendo cuando venía el rey, o venía venía, hermanos, pero en derrota, venía en fracaso. Hermanos, era terrible. Por eso el pueblo, hermanos, cuando el rey salía a la guerra, esta era la oración que se hacía por él: óigate Jehová en el día de conflicto, óigate Jehová en el día de la guerra, y defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Aleluya. Oh, hermanos, porque de Jehová es la guerra, ¿no? De Él es la victoria, hermanos. Dijo un día David: tú vienes a mí, cuando él se enfrentó con un gigantón, ¿verdad?, como de 3 metros, diestro en la guerra, venía todo, hermanos, armado. Y cuando vio a David, lo despreció y dijo: voy a dar de comer tu carne a las aves de los cielos, ¿verdad? Que yo soy perro para que vengas a mí. ¿Y qué le dijo David? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, por eso el pueblo le decía a Dios, ¿verdad? Y oraban: óigate Jehová, porque David, hermanos, le pedía a Dios: ayúdame, Señor. Mira, vienen 20,000, yo llevo 10,000. Pero si Dios con nosotros, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por eso la oración del pueblo sobre ese siervo era: envíete ayuda desde el santuario. Deseaban bendición. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca ceniza tu holocausto. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. A veces, hermanos, el rey tenía que hacer sus sacrificios pidiendo la ayuda, el respaldo de Dios, pero también había un pueblo que estaba también allí, ¿verdad?, orando, clamando. Hace tiempo escuché un testimonio de una viejita.
Un día dice que la hermana Rebequita le dijo a una hermanita así de esas viejitas, ¿verdad? De la tercera edad: hermana, ¿está usted aquí? Sí, de estorbo. No, no diga eso. No, estoy de estorbo, pero para el diablo, ¿verdad? Y hermanos, pero se habla de una viejita, hermanos, que ahí estaba siempre en su sillita, pero siempre oraba por el siervo: ayúdalo, respáldalo, Señor, que las almas se salven, tócalo, úsalo, Señor, haz misericordia. Y Dios tocaba almas. Pero miren, allí había una viejita que oraba, clamaba, ¿verdad? Hermanos, así que esta debe ser la oración que debemos hacer por el siervo, que Dios le dé éxito. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, la fe de los cuales imitáis, considerando el éxito de su conducta. Sí, así que queremos que el siervo tenga éxito, amén, porque en su victoria también nosotros seremos beneficiados, ¿sí o no? Mire, el profeta Zacarías decía esto, hermanos. Quiero leer esto que decía: levántate, oh espada, sobre el pastor, hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Si sabe que cuando un siervo fracasa, hermanos, en estos 30 años que he servido al Señor, he visto, como dijo David en una ocasión cuando Saúl y Jonatán, hermanos, murieron, ¿verdad? Cómo han caído los valientes en la batalla. Miren, hay buenos siervos de Dios, hermanos, mejores que muchos de nosotros, hermanos, mejores. Y santo Dios, cuando algunos lastimados, heridos, otros hermanos fracasados, y uno dice: pero de veras era un buen siervo. Pero hermanos, la iglesia cuántas veces oró por ese siervo, por esa sierva. Hermanos, tenemos que orar para que Dios les dé victoria, Dios les dé triunfo, amén. Así que hoy, en este día del cumpleaños de nuestro amado Daniel, es lo que, hermanos, deben hacer por este siervo. Oren por él, hermanos, ¿verdad? A veces, hermanos, escuchamos muchas críticas, ¿verdad? Dijo un hermano: estoy acostumbrado, y ya hasta tomé eso, estoy acostumbrado a los desprecios, que las caricias me ofenden. Hermanos, muchos llegamos a muchas iglesias, hermanos, a veces somos despreciados. A veces yo recuerdo que me pusieron una iglesia, hermanos, y no queremos este pastor, y mejor nos vamos, mejor, santo Dios, sí. Y yo con una lucha tremenda. Era cuando yo les decía que mejor me quería ir a mi casa, y yo le decía al reverendo: mejor ya deje a este hermano, ya déjelo, ya. No, y dijo el representante: ¿saben qué? Ahí les dejo al hermano Rincón. Si quieren darle de comer, denle de comer, y si no, es su problema. Ahí nos vemos, ¿verdad? Santo Dios. Y recuerdo que, hermanos, predicaba y los hermanos salían y me saludaban, ¿verdad? Y Señor, ten misericordia. No, hermanos, qué tremendo. Tenemos que orar por el siervo. Sí. Miren, hay iglesias que no tienen pastor, hermanos. Sí. Y Dios mío, y veo las ovejitas, hermanos, o a los hermanos. Pues sí necesitamos un pastor, porque, hermanos, son necesarios los pastores. Hay hermanos que dicen: no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, Jesús es el buen pastor, pero Él, hermanos, ha levantado gente, hermanos, que esté allá al frente,
que esté en la lucha juntamente con ese pueblo. Alabado sea Dios. Así que, amados hermanos, entonces tenemos que hacer esta oración. Por eso David también tomó esta oración, hermanos, del pueblo, ¿verdad? Y la escribe, porque el pueblo decía: nosotros nos alegraremos por tu salvación, por tu salud. Miren, a veces venía el rey, hermanos, en su caballo y toda la gente de guerra en victoria, trayendo el botín, trayendo victoria, trayendo alegría al pueblo, hermanos, ¿verdad? Ganaron la guerra. No, pues había alegría, había fiesta, hermanos. Sí. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Una de las peticiones de un siervo de Dios es: Señor, salva, prospera la obra, aviva tu obra. Pues que Dios cumpla eso, hermanos. Pero necesitamos orar todos, ¿sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Ahora, hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Así que, hermanos, yo creo que en el fracaso de muchos siervos de Dios, también la iglesia es responsable, hermanos. Si algunos siervos fracasaron, si algunos siervos se fueron, hermanos, erraron, ¿qué hacían los demás hermanos? Porque nada más muchos hermanos están como el asadón todo para acá, ¿verdad? Que me dé, a ver qué va a predicar, ahora qué va a decir. Hermanos, tenemos que orar por ellos, guárdalos, líbralos. Son el blanco del enemigo, ¿sí o no, hermanos? En las guerras del Antiguo Testamento, hermanos, iban sobre él, el rey, hermanos, sobre él, hermanos. A veces dejaban a los soldados, ¿verdad? Y busquen al rey, sobre el rey, sobre él vamos. Y a él, hermanos, ¿verdad? Lo mataban, hasta le cortaban la cabeza y la exhibían, se la llevaban como trofeo, ¿verdad? Y decían: aquí está, ¿verdad? Lo vencimos. Hermanos, por eso tenemos que orar. Ayuda a tu siervo, Señor. Ayúdalo, respáldalo. Ten misericordia, Señor. Ilumina su mente, dirige sus pasos. Ten misericordia. Mire, vamos a leer por último Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Vamos a leer, por favor. Alabado sea Jesús. Dice la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, perdón, es el capítulo 12. Vamos a leer, por favor, del 1 al 5. Dice así, leo el primero y ustedes leen el siguiente, y dice así: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Leo el 5 y ustedes se pasan a leer el 11 y terminamos en el 12. Dice 5: así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 11. Todos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María,
la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Ocupen su lugar. Así que, hermanos, la oración que debemos hacer por el siervo de Dios, hermanos, que Dios lo liberte, hermanos, de toda, hermanos, prisión, de toda atadura, de todo. Porque miren, hermanos, el enemigo es tremendo, hermanos. Y aquí miren, ¿a quién mató, hermanos? A Jacobo, uno de los grandes apóstoles, hermanos de Cristo, ¿verdad? Imagínense. Hay hermanos que valen, que son importantes, hermanos, en la iglesia, en el ministerio, en la obra del evangelio. Y no porque Dios no tenga poder, ¿verdad? Es como en esta pandemia, escuchamos de algunos representantes, ¿verdad? Aún de zona que pues volaron. Bueno, pero aquí vemos, hermanos, que el enemigo quería detener la obra de Dios, ¿no? Así que dice que cuando fue matado Jacobo, viendo Herodes que había agradado a los judíos, también quiso hacer lo mismo con Pedro, hermanos. Imagínense. Otro gran siervo de Dios, hermanos. La guerra, la lucha estaba muy fuerte, hermanos, en la iglesia en Jerusalén. Pero miren, hermanos, aunque pusieron de tal manera que lo guardaron en la cárcel y pusieron 4 cuarteliones de soldados, imagínense, no se nos vaya a salir, no se nos vaya a escapar. Así que pusieron, hermanos, soldados, y todavía hasta les pusieron ¿qué? Las esposas, ¿verdad? En sus manos, por si no sé que se vaya a escapar, porque sí, hermanos, en otras palabras, yo creo que no dice, en este sí nos lo tronamos, ¿verdad? Dios mío. Pero ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos creen en la oración, hermanos? Dice un coro, si tú hablas con Dios, ¿qué? Si a veces ves en la iglesia que las cosas no van como deben de ir, ora a Dios. Señor, ayúdanos, ayuda a tu siervo, ayúdalo, ilumínalo, dale de tu gracia todo, hermanos. Y Dios oye la oración, hermanos. Sí, hermanos, porque grande es nuestra responsabilidad, ¿sí o no? Se le dijo a Timoteo, ten cuidado, ¿qué? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Grande era la responsabilidad de Timoteo, ¿verdad? Porque él se iba a salvar y a los demás que lo escuchaban. Hermanos, porque si él se perdía, también perdía a la demás gente. Por eso, amados hermanos, cuán importante. Miren, y Dios oyó la oración. La oración llegó al cielo y Dios mandó otro siervo para libertar, ¿verdad? Un ángel del cielo vino y sacó a Pedro para que él siguiera ministrando, siguiera adelante. Y hermanos, gloria a Dios. Había mucha gente orando a Dios. Así que, hermanos de Teacalco, oren por nuestro hermano Daniel. Amén. Sí. ¿Y cuál va a ser la oración? Alegra el alma de tu siervo, oh Jehová. Hermanos, a veces la lucha espiritual, las enfermedades también entristecen. A veces a nosotros nos ha dicho, el siervo de Dios no debe enfermarse. Pero hermanos, también somos de carne y hueso. Y a veces, cuando nos sentimos mal, un dolor, qué tremendo. Porque a veces, hermanos,
resulta que cuando el siervo de Dios ya está enfermo, ya no puede, a veces lo quieren hacer a un lado, no, pues ya no sirve, que nos manden otro joven. Santo Dios. ¿Y aquel siervo? Oh, hermanos, oremos a Dios, ayúdalo. Hermanos, miren, son muchas las emociones, son muchas las situaciones que uno vive. Estar al frente no es fácil, hermanos, pero si ustedes oran, Dios fortalece a sus siervos. Dios les ministra con su Espíritu Santo. Porque no crean que hay muchos pastores, hermanos. Quito este y pongo este. No, hermanos, hay quienes esperan un siervo. Así que alegra el alma de tu siervo. Amén. Hermano, ¿quieren que su pastor tenga éxito, victoria, triunfo? Pero él solito no va a poder, hermanos. Él ora, porque todos oramos. No queremos fracasar, no queremos dejar el ministerio. Y Dios nos ayuda, hermanos. Pero qué bonito es cuando un pueblo también ora por el siervo. Dale éxito, dale triunfo, dale la palabra, Señor. Obra misericordia. Oh, hermanos, grande va a ser la victoria. Y todos nos alegraremos, amén, juntamente con el siervo de Dios. Hermanos, fíjense que a veces sí nos hemos sentido cautivos. En una ocasión escuché a un siervo que decía: es que siento que no puedo hacer nada, no sé qué me pasa. A veces quiero hacerlo, pero no puedo. Hermanos, de veras. Pero si oramos, hermanos, Dios liberta. Aleluya. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hacer esta oración por nuestro hermano Daniel Aguirre. Que Dios alegre su alma y con alegría él sirva a Dios, ¿verdad? Hoy no sé qué tiene el pastor, como que hoy está enojado, como que hoy vino a, ¿verdad? No, hermanos, si oramos, gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad? Servir a Jehová con alegría. Así que hoy clamemos a Dios, ¿verdad? Vamos a cantar ese coro que dice: gloria a Dios. Jesús, tu siervo. Gloria a Dios. Y vaya a pedir a nuestro hermano, bueno, ahorita que terminamos de cantar, vamos a orar por él. Amén. Para que Dios le dé éxito, triunfo, victoria. Gloria a Dios en esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, tu siervo quiero ser, siempre a tu lado caminar, que de tu mano pueda yo, valiente siempre continuar. Que siempre en mí pueda existir la sed ardiente de anunciar que solo tú puedes salvar al mundo de la falsedad. Llena mi vida de amor para las almas, oh Señor. Lléname de la vocación que da la vida sin temor. Tú sabes todo, mi Señor, que te amo, tú lo sabes bien. Oh, no importa que por amarte en este mundo muera yo.
Señor, porque tú venciste al mundo, porque tú vives, mi Señor. ¿Cuántos alaban al príncipe de los pastores? Aleluya, Jesús. Aquí está tu siervo, ayúdalo hoy. Bendice su alma. Si acaso miras, mi Señor, que por mi débil corazón, que por mi carne y las angustias, este mundo pecador, si por el tiempo y el hastío, si por las brumas del dolor, mi alma quiera olvidarse, tu divino y gran amor. Cuando quisiera engañarme, falso enemigo de tu amor, cuando la vanidad quisiera ahogarme en muerte y en dolor, recuérdame tu inmenso amor. No te separes, mi Señor, porque tú venciste al mundo, porque tú vives, mi Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios. Aquí está la vida del hermano Daniel Aguirre. Tú lo has levantado para que Él te sirva. Aquí está postrado, ayúdalo. Ten misericordia de su alma. Ayúdalo, fortalécelo. Dale de tu gracia, dale de tu santo y bendito Espíritu. Dirígelo, tómalo en tus manos. Acuérdate de Él en tu grande amor. Cuando la vanidad quisiera ahogarlo en muerte y en dolor, recuérdalo. Ayuda a tu siervo. Dale éxito. Dale victoria, dale triunfo. Ayúdalo a pastorear esta iglesia. Ayúdalo a dirigir esta iglesia. Señor, bendícelo. En este día tú le permites cumplir otro año más de vida. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por estos 60 años de vida. Y hoy los cumple pastoreando la iglesia de Teacalco. Bendícelo. Bendice a su esposa. Bendice a su hijo que le acompaña, a sus nietos. Bendice a su familia. Bendice su hogar. Derrama rica y abundante bendición en su alma. En el nombre de Jesús, pon tu mano y bendice su alma. Bendice su espíritu. Obra en la vida de este siervo. En el nombre de Jesús, Señor, sé tu ángel. Manda tu ángel que le abra puertas. Que le abra puertas para que Él siga adelante. Oh, te alabo y te bendigo en esta hora. Señor, gracias.
Gracias, Señor, por este año de vida. Gracias, dale salud, sana a su esposa, dale gozo y alegría en este día. Aleluya, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, creemos que tú nos oyes y creemos que vas a hacer más de lo que te pedimos. Te damos muchas gracias por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, creemos que tú nos has oído y que tomarás en tus manos a tus siervos. Te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.